Buenas tardes, mi nombre es Merimelo, soy administrador del Grupo 23 en Mérida, Yucatán, y este es un video para poder hablar acerca de un tema Scout. Se me comentó que podría ser San Francisco de Asís, lo cual voy a hacer. San Francisco de Asís es el patrono en el movimiento Scout, sobre todo para la manada. ¿Por qué? Les voy a contar dos historias. Una que es la real y otra que es lo que yo les comenté a una manada recientemente. San Francisco de Asís nació en el año de 1182. Era hijo de un vendedor de telas, era un burgués, tenía dinero, era acaudalado. Tuvo una infancia muy acomodada, donde él realmente era muy desprendido de las cosas. ¿Por qué? Porque no necesitaba nada, todo se le daba y no era una necesidad para él el tener el dinero, hacer el dinero o cuidar el dinero, trabajar por él. Eventualmente hubo una guerra en la cual él participó porque era lo que se esperaba de él por ser hombre. Y participó en ella y fue capturado. Estuvo encerrado en la cárcel por un año, en la cual sufrió mucho, se enfermó gravemente y después lo dejaron ir. En ese tiempo tuvo mucho tiempo para meditar y realmente no le gustaban las cosas como las estaba llevando o lo que estaba viviendo. Cuando regresa a Asís, que era el pueblo donde él vivía y de donde provenía, él regresa un poco a su vida, pero a la vez un poco diferente. La gente le preguntaba que si pronto se iba a casar y él decía que sí, que ya estaba listo para casarse. La realidad es que se iba a casar con la pobreza. Él decidió cambiar. En su regreso de la cárcel a Asís, en su pueblo, él escuchó una voz en algún momento que le decía: ¿a qué amo sirves? Y él creyó que estaba mal lo que hacía. En una iglesia y tuvo, repito, mucho tiempo para meditar. Regresando a su pueblo, trató de ayudar en diferentes iglesias para reconstruirlas, y en una de ellas sintió como el crucifijo le hablaba y le decía: reconstrúyeme, trabaja, haz algo bueno por los demás. San Francisco se empezó a dedicar a eso y empezó a rechazar la riqueza, empezó a vestir de una forma muy pobre y humilde, y él empieza a crear una orden de franciscanos, los cuales prometían ser obedientes y ser muy, muy humildes y rechazar todo lo que tuviera que ver con un pago. Nada de dinero, todo lo hacían por lo demás, por hacer el bien. Llegó un momento en que era tal su devoción que él se fue a 2 viajes al Medio Oriente tratando de convertir a los musulmanes al cristianismo, lo cual no logró. Pero ganó un gran reconocimiento en su país, en Italia, tanto así que en algún momento creció sus órdenes, creó la orden de las clarisas, las hermanas clarisas, que también es la misma devoción, es mucha pobreza y mucho dar a los demás. San Francisco era una persona que tenía un gran amor por los animales, por las plantas y obviamente por las personas. Era conocido como alguien que protegía a los animales. Hay una historia que en un pueblo cercano realmente había un lobo que atacaba a todo mundo desesperado por alimento y los pueblerinos lo odiaban. San Francisco fue a buscar al lobo, según cuenta la historia, y el lobo lo iba a atacar y San Francisco le hizo la señal de la cruz, y el lobo entendió que no tenía que atacar a San Francisco y se fue y se echó a los pies de San Francisco. San Francisco le habló y le dijo que por favor no hiciera eso, que él merecía el castigo de los del pueblo por todo el daño que les había hecho, pero que ellos deberían de ser compasivos con él y él a su vez compasivo con los pueblerinos. Entonces el lobo, en una muestra de entendimiento, le dio la pata a San Francisco, tratando de decir, pues, lo que cuentan la historia, de que él entendía lo que pasaba, y los pueblerinos no lo atacaron y lo alimentaban cuando podían, y el lobo no atacaba a los animales del pueblo. Eso es parte de la historia. Pasan los años y a San Francisco llega un momento en que hay tanta gente devota a él y a su nobleza, que de hecho es patrono en Italia, es patrono de Italia y de los animales. Es muy conocido por eso. El escultismo lo adopta como tal, y obviamente dentro de la fantasía que existe y que se maneja para la manada, San Francisco es una pieza clave. Y por eso
es que muchas veces los chiquillos oyen hablar constantemente dentro de sus actividades o de sus actividades que tengan que realizar o que tengan que actuar o que tengan que ver, y de parte de su fantasía es precisamente San Francisco de Asís. Yo recientemente conté una historia acerca de San Francisco de Asís para un grupo de manada que iba más o menos así. San Francisco de Asís era un niño que nació en Italia y el cual tenía mucho dinero, pero realmente no le importaba mucho. Y como muchos niños ricos, muchas veces era chocante, muy chocante. Era de los que, por ejemplo, le decían, Francisco, mira, tenemos tu leche y tenemos tu pan y ya tenemos tu comida. Ven, siéntate a cenar. No quiero. Pero Francisco, no, yo quiero jugar. Francisco, ven, siéntate a comer o a cenar, lo que fuese. Y Francisco, no quiero, yo quiero seguir jugando, no me importa. Y la pobre señora que lo atendía se desesperaba. Cuando por fin Francisco llegaba y se sentaba, ay, la leche está fría, yo la quiero caliente. Pero Francisco, ya la calentamos. No, yo la quiero caliente. ¿Ok? Iban y se la cantaba otra vez. Regresaba, no, esta leche está muy caliente, yo la quiero fría. Pero Francisco, tú la pediste caliente. No, yo la quiero fría. Entonces ustedes se pueden imaginar cómo era Francisco. Era una pesadilla a veces. Y era necio. Y no le importaban muchas cosas. Pasan los años. Sí, tenía muchos amigos y todo, pero llega el momento en que viene la guerra. La guerra es algo muy grave en la cual la gente va a luchar por lo que cree. Y Francisco hizo eso. Pero tristemente lo atraparon y lo llevaron a la cárcel. Francisco estaba muy triste en la cárcel, muy triste, y se enfermó horrible. Y tuvo mucho tiempo para pensar. Estuvo encerrado 1 año. Cuando por fin sale Francisco de la cárcel, él decide que no puede seguir esa vida, que es muy triste. Tuvo tanto tiempo para pensar que se dio cuenta que todo el dinero que tenía no le servía para nada. Estaba encerrado en una cárcel y estuvo 1 año completo. Tenía mucho dinero para pagar a los doctores y no le servía de nada porque estaba en una cárcel. Entonces él decide cambiar. Y cuando regresa a su casa, su papá le dice, creo que ya es tiempo de que te cases. Y él dice, sí, me voy a casar. Pero no, Francisco tenía otros planes. Francisco empezó a rechazar todo lo que era riqueza y no quería saber nada de eso. De hecho, le dijo a su papá, creo que lo que estamos haciendo es muy malo. Deberíamos de ser más amables con la gente. Deberíamos de ser más amables con los animales. Deberíamos de ser mejores. Y su papá no podía creer lo que decía Francisco. Su padre le decía, ven, aquí hay dinero para que haga las cosas. No quiero dinero. No me importa el dinero. Yo lo que quiero es poder ayudar a la gente. Y el papá, ¡zas!, casi se desmaya. No podía creer que su hijo, que antes era de una forma, ahora era de otra. Así Francisco empezó a hacer cosas buenas por la gente, a construir iglesias destruidas, a tratar de ir a lugares donde se necesitaba que él hablara para la gente acerca de Dios, de lo bueno que era, y empezó a hacer muchas cosas. Pero algo que llamó mucho la atención de Francisco era el gran amor que le tenían los animales. De hecho, hay una historia que dice que San Francisco de Asís fue una vez a un pueblo que estaba muy necesitado de su ayuda, porque habían escuchado que él podía hablar con los animales. No lo creían, pero era lo que se creía mucha gente. Y de boca en boca, o sea, de alguien le decía a alguien más, y era como chisme, se enteraron que San Francisco podía hacer eso. Y ahí fue el hombre. Y le dijeron, pero es que mira, hay un lobo muy malo que viene y anda correteando a los perritos y a las gallinas y a los caballos y a los borreguitos y todo lo que encuentra se quiere comer. Y nada, entonces todos los demás lo queremos dar 3 vueltas de pescuezo al lobo porque ha sido muy malo. Y San Francisco les dijo, no, esperen, yo voy a ir a hablar con el lobo. Y él fue al bosque y buscó al lobo. Y el lobo ya mero se lo come, le brincó encima, ya se lo iba a comer. Y Francisco le dijo, hermano lobo, no puedes hacer eso, está mal lo que haces. Tienes que entender que la gente te quiere matar, es la realidad, porque te has portado muy mal. Y has lastimado a sus animales y te has comido otros. Eso es muy feo, eso no debe de ser. Entiendo que eres un animal, pero no puede ser así. No contra todo, hasta un caballo, un perrito, lo que sea. No está bien. Y el lobo se sorprendió
de que podía entender a San Francisco. Y le dijo, siento mucho eso, pero es que yo tengo mucha hambre y los humanos cada vez que me ven me lastiman. Entonces Francisco le ofreció al lobo que iba a hablar con los humanos, con los del pueblo, y les iba a decir que si ellos lo alimentaban y lo cuidaban, él no iba a atacar a sus animales. Y así fue. Los del pueblo, cuando regresó San Francisco, bueno, ya creían que ya de plano se había muerto y ya estaba en la panza del lobo, ¿eh? Y conste que no era el lobo de Caperucita Roja, ese es de otro cuento. Y no podían creer que estaba ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos se comprometieron y prometieron que no iban a lastimar al lobo. Y entonces le empezaron a dar comida al lobo y el lobo no los atacaba. Un buen arreglo. Y San Francisco es patrono de los animales, es patrono de Italia y es patrono del movimiento Scout. Bueno, pues esta es mi historia. Yo espero que sea de su agrado. Gracias.